Me gustaría que hoy hablásemos, nos detuviéramos un poco a reflexionar sobre la fe. Es el tema principal de hoy y creo que Paco ha hecho un cartel, ¿verdad?, para la predicación con el título que se llama Dado por hecho. Porque nosotros a veces pues flaqueamos en nuestra fe, pero Dios lo que promete, lo que dice, lo que nos tiene preparado, eso ya Él lo da por hecho. Incluso a veces a pesar de nuestros fallos, ¿verdad? Igual que yo quiero arroz, que aunque me diga Efraín, es igual. Así que con este título en mente vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Hebreos 11, versículo 13. Y dice así: conforme a la fe, murieron todos estos. Murió Abraham, murió Isaac, murió Jacob, murió Sara, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Me gustaría preguntarte una cosa antes de empezar la predicación. ¿Qué diferencia crees tú que hay? No me respondáis todos a la vez, pensadlo por dentro. Entre vivir una experiencia y tener experiencia. Porque eso está muy a la moda ahora, ¿verdad? En la sociedad de hoy se prioriza, se le da mucha más importancia a veces a vivir experiencia que a adquirir experiencia. Y te digo por qué. A mí me encanta vivir experiencia. ¿Quién se viene conmigo a una estrella Michelin? Mame, cuando tenga dinero invita a Mame, que ha sido la primera que ha levantado la mano. Muy bien, Mame. ¿Quién vendría conmigo a tirarse en paracaídas? Pues no invito a nadie. Me voy yo solo. El caso es que no es lo mismo vivir una experiencia que adquirir experiencia. El diccionario de la Real Academia dice que la experiencia, aparte de estos momentos puntuales que tan de moda están ahora, es el conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. La experiencia que nosotros experimentamos cuando yo invité a Mami a la estrella Michelin es algo momentáneo, es algo que es muy especial y yo lo recomiendo. Hace poco estuvimos María Ángel y yo en un hotel burbuja que se veía las estrellas desde la cama, precioso, ¿verdad? Y eso es muy recomendable, os lo recomiendo, está bien hacerlo, se le pone a uno los pelos de punta nada más pensarlo y está bien, son cosas que disfrutamos en momentos puntuales, que saboreamos, pero en muchas ocasiones pues le hacemos una foto y mañana se acabó. ¿Y después qué? Pues después otra más. Es así, yo soy así. Me estoy descubriendo delante de ustedes. Si queréis, les decía a Agustín que no me invite más. Pero es así, es la sociedad en la que estamos viviendo. De hecho, ese fin de semana, me acuerdo que nosotros bajábamos a un sitio precioso, un sitio en el que tú te paras, echa el agua, está cayendo una catarata, un puente precioso. Y yo estaba allí disfrutando, mi mujer esperándome arriba porque no se atrevía a bajar. Y yo no tengo noción del tiempo, hermano, ¿vale? Es una cualidad que Samuel, por ejemplo, la ha podido experimentar hoy, ¿verdad? Que por falta de tiempo pues no voy a cumplir una cosa que le he dicho. Y me llamó la atención que bajó una persona, un chaval que estuvo hablando en inglés, preguntando una cosa, tal. Bajó, se echó una foto y se subió. No estuvo ni 10 segundos al lado mía. Impresionante, pero es la sociedad en la que vivimos. Y, sin embargo, eso de adquirir experiencia como que no está tan de moda, ¿no? Eso de esforzarte por mejorar tus habilidades, por aprender cosas nuevas,
el hacer algo durante mucho tiempo sin ver un resultado inmediato. Eso de bajar un sendero y después tener que subirlo y quedarte un ratito disfrutando y pensando y reflexionando y aprendiendo algo. El meditar en cómo va tu vida, cómo puedes mejorarla, llevar a cabo un proceso, esforzarse, sufrir, tener agujetas por fuera o por dentro. Eso ya no está tan de moda. El problema es si esto lo trasladamos a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces pues andamos en modo supervivencia y necesitamos que el Señor nos dé la mano ahora. Necesitamos que nada más poner un pie en el suelo, el Señor esté con nosotros ahora. Y eso es bueno, es igualmente bueno. Necesitamos que el Señor nos haga brillar y demos testimonio ahora, para que todas las personas puedan ver que Jesús es real en nuestra vida, en nuestros ojos, en nuestra forma de actuar. Necesitamos que el Señor haga algo bueno conmigo, me cambie ahora, porque si no voy a meter la pata, nada más levantarme. Necesito que mi familia vea que Jesús es real, que puedan darle la gloria a Él ahora, porque a lo mejor mañana ya no están. Y eso es algo maravilloso, eso es algo bueno, eso es algo necesario. Pero, y no me malinterpretéis, esto es cosa mía, ¿vale? Yo lo digo así, hoy, eso se llama, o yo lo llamo, fe a corto plazo, ¿no? La palabra también nos muestra que la fe tiene otro ámbito y es el ámbito del largo plazo. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Y esperar no es fácil. A mí no me cuesta esperar porque yo no tengo noción del tiempo. Pero a los que me rodean les sienta fatal tener que esperarme porque llego tarde a todos lados. Esperar es difícil. Pero es algo sobrenatural. La fe es algo que Dios te da, que tú no posees, ni que puedes poseer por ti mismo, pero Dios te da la capacidad para estar en lo cierto mientras esperas. Ese largo plazo. La convicción de lo que tú no ves, pero que lo saludas desde lejos y lo conviertes en una experiencia que disfrutas desde este mismo momento, aunque vaya a ocurrir en la vida eterna. De eso nos habla el versículo 13. Dice que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, nos habla de Sara también, murieron sin haber recibido lo prometido. Pero lo miraban de lejos, lo creían y lo saludaban. Vivían como si ya estuvieran experimentando esa experiencia que Dios le prometía en un futuro. Yo empezaba a salivar cuando he dicho lo de invitar a Mamen a restaurantes. A mí me encanta comer. Otra cosa es que lo haga de una forma u otra. Pero a mí me encanta comer. Y con la fe puede pasar igual. Si tú tienes una fe profunda en que Dios da por hecho las promesas que te ha hecho a ti, tú puedes empezar a saborear, a experimentar, a alegrarte, a vivir esa experiencia que Dios tiene para ti, aunque todavía no haya ocurrido. ¿Qué pasa? Que caminar en este tipo de fe te va a ayudar durante el proceso. Te va a ayudar durante el proceso. Porque todos necesitamos pasar por la prueba. Pero pasar por la prueba salivando, con los pelos de punta, confiando en ese Dios que te ha dicho sí y amén y yo lo voy a hacer, es algo muy diferente a caminar por la prueba sintiéndote solo. Porque Dios está contigo en todo momento. Y Él no miente. Y eso nos va a dar la experiencia, la madurez, la sabiduría que nosotros necesitamos para seguir caminando firme, fuerte, con pasos seguros, sin mirar atrás, en medio de ese proceso que nos va a dar
la experiencia. Pero no la experiencia de este mundo, del Instagram, sino la del largo plazo. La de estar asentados, bien seguros, sobre la roca que es Cristo. Pero eso no se hace de un momento a otro. Eso se adquiere con esfuerzo, con camino, con dificultad y pasando por ese proceso, que al final todos pasaremos. Pero yo prefiero caminar por ese proceso disfrutándolo, desde el principio, confiando en sus promesas. ¿Amén? Amén. Dios ya lo da por hecho. Dios ya da por hecho que tú vas a alcanzar lo que Él quiere para tu vida. Él lo da por hecho. Pero antes hay que saludar la promesa, darla por hecho nosotros mismos, tener fe y pasar por la prueba. Y para eso, pues por ejemplo, tenemos el ejemplo de Abraham. Dice el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando fue probado. Párate a pensar en este momento puntual. Yo soy mucho de momentos puntuales, pero a veces no tenemos una visión amplia a largo plazo. Abraham llevaba siendo probado desde que salió de Ur. Abraham no fue probado únicamente en este momento. Abraham pasó toda su vida prueba tras prueba. Este es solo un ejemplo, un pequeño ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que pasar en nuestra vida. Dios no te va a probar una sola vez. Vamos a pasar por pruebas durante toda nuestra vida. Abraham se pasó 100 años esperando que Dios cumpliera su promesa. Yo este fin de semana, el anterior, estaba con María Ángel en el hotel mirando para arriba, claro, y allí pues se ven un montón de estrellas. Y yo decía, pues no hay que tener fe para pensar que Dios te va a dar una descendencia más numerosa que esas estrellas. Teníamos un telescopio, miraba un puntito y resulta que había un montón de estrellas más. Incontables. Para eso hace falta fe. Y Abraham pues tenía esa fe. Pero quiero que recuerde una cosa hoy. Vamos a hacer un paréntesis. No estamos hablando de la fe de Abraham, no estamos hablando de la fe de Jacob, no estamos hablando de la fe de Emilio, de Alfonso, de Regli, de Juan, de Manasés o de Efraín. Estamos hablando de la fe de Dios. Es algo sobrenatural. Muchas veces normalizamos las cosas que son santas y sobrenaturales. Para mí es algo normal decir que yo creo en Dios, yo creo en sus promesas, yo acudo a la iglesia porque quiero estar en su presencia, yo quiero que Él me llene de su Espíritu Santo, yo leo la palabra y tengo una conversación con Él y lo normalizamos. Eso no es normal, hermano. Eso es algo santo y sobrenatural. Y nadie te ha dicho que tu vida vaya a ser fácil. Vas a pasar por la prueba una y otra vez. Y cuando termine esta prueba, va a venir otra. Te lo digo, sinceramente. Lo dijo el Señor Jesús. Pero que nosotros tengamos al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, a nuestro lado. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo que no todos tienen. Te tienes que sentir muy afortunado. ¿Qué hizo Abraham en este caso? Pues dice que él ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Párate a pensar. Él todavía no había recibido esta promesa. Su descendencia era solo un chavalín que no tenía mujer, que no tenía hijos y que Dios le decía que se lo ofreciera. Párate a pensar en Abraham preparando un altar de piedra, en Abraham preparando el cuchillo, en Abraham, en esa persona diciéndole a su hijo,
ven, que vamos a ir a un sitio. ¿No? Y dice que él ya había recibido esa promesa. Dalo por hecho. La palabra misma da por hecho que Abraham ya había recibido esa promesa, de que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas. Porque de alguna forma Abraham sabía que lo que Dios promete, lo cumple. Y a veces somos muy lógicos, pero la fe desafía la lógica. Abraham lo que veía era un chavalín que no había encontrado esposa, pero ni un poquito. A lo mejor todavía ni le interesaban las mujeres. Hoy en día le interesan a los chavales a las mujeres desde los 10 años. Pero estamos hablando de hace miles de años. Y Dios le pide que le ofrezca al hijo de la promesa. Eso significa unigénito. Isaac no era su único hijo. De hecho, no era ni el primero. Isaac era el segundo. Por ahí andaba Ismael, que le iba a dar bastantes problemas al pueblo de Dios después. Él no era el primogénito, pero era el único que tenía derecho a cumplir la promesa que Dios le había hecho. Y eso lo sabía Abraham. ¿Cómo te explicas tú que Abraham subiera a ese sitio al lado de su hijo sabiendo lo que iba a hacer? Pues la explicación la encontramos en el versículo 18. Se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esa es la respuesta. A veces como que nos imaginamos, ¿no?, leyendo el pasaje de Génesis, que Abraham de alguna forma sabía que Dios iba a hacer algo. Pero Hebreo mismo nos lo explica. Qué bonito es el Señor, que cuando no entendemos algo, Él mismo nos lo explica en otra parte de la palabra. La palabra a veces se explica a sí misma, ¿verdad? Y aquí tenemos el Espíritu Santo, no es el autor de Hebreos, es el Espíritu Santo, diciendo que Abraham hizo eso porque él sabía que de alguna forma, aunque él matase a Isaac, aunque él desafiase la lógica, aunque él se cargase todas sus esperanzas de tener esa descendencia, de ser un gran pueblo, de ser de bendición a todas las naciones, Dios iba a hacer algo para que eso al final se cumpliera. Y para nosotros pues está muy normalizado eso de la resurrección. Pero Abraham no tenía ninguna experiencia, ni había escuchado nunca jamás que Dios fuera capaz de resucitar a alguien. Es que desafiaba todo lo que él conocía. Yo me imagino siendo Abraham. Y Dios me dice, Abraham, coja a tu hijo y ofrécemelo, mátalo. Y yo me pensaría, pues para eso me hubiera quedado un Ur, que los dioses de Ur también me piden que sacrifique a mi hijo. ¿Qué diferencia hay con este Dios? Si al final me va a pedir que sacrifique a mi hijo también. Él no se planteó nada de eso. Eso es la lógica humana. Pero la fe, la de Abraham no, la de Dios. La fe que Dios pone en nosotros nos lleva a actuar, incluso aunque se lleve la contraria, con nuestra mente, con nuestro corazón y con lo que hemos visto antes. Resulta que él sabía que Dios lo iba a resucitar. Incluso esta fe que él tenía, al final, no fue tal como Dios hizo las cosas. Pero él sabía que si mataba a Isaac, él lo iba a volver a recibir entre sus brazos. Eso es lo que él pensaba. Él pensaba 100% que él iba a subir, iba a poner a Isaac allí, lo iba a matar, Dios lo iba a resucitar y él ya lo había recibido. No dice que él pensaba que lo iba a recibir, no, dice que ya lo había recibido. Eso es fe. Es dar por hecho algo que desafía toda lógica, desafía todo lo que tú has visto, pero que tú sabes que Dios es poderoso para hacerlo y te lo va a dar. Porque va conforme a su palabra. No porque tú lo quieres. Yo tengo fe en que me va a tocar la lotería. ¿Dónde me dice eso el Señor?
No, pero yo tengo fe en que la palabra va a llegar hasta el último de la tierra, eso sí. Y yo quiero que mi familia forme parte de eso, ¿vale? Dale testimonio. Enséñale de la palabra. Ponlo en la presencia de Dios. Ponlo en oración. Crea el entorno adecuado para que ellos estén siempre cerquita de Dios. Y Dios te promete que esa palabra no se va a apartar de ellos nunca, aunque ellos estén muy lejos. Se podrán escapar como hizo aquel profeta Jonás, pero su palabra siempre va a estar en su corazón. Entonces, aunque yo vea a mi hija en el futuro, qué fácil decir esto, ¿verdad? Muy lejos de Dios, yo podré tener la certeza de que esa palabra jamás, jamás, jamás se va a arrancar de su corazón. Ojalá eso no me pase. Y de alguna forma, pues Isaac sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Dios puede usar lo que no tiene sentido, Dios puede usar lo que tú no te esperabas, Dios puede usar lo que parece una contradicción para cumplir su palabra, para convertirte en lo que Él quiere que tú llegues a ser. La fe es obedecer. La fe es obedecer aunque nada tenga sentido. Aunque nada tenga sentido, aunque desafíe tu lógica. Porque que yo no le vea el sentido no quiere decir que no lo tenga. Quiere decir que necesito más luz en mi mirada. Y la luz viene de Él. Me gusta ver cabecitas así. Veo que vais entendiendo. Veo que el Señor os va hablando un poquito. Fe es obedecer. Quédate con esto. Al final sabemos que en esta historia Dios le dice, oye, para. Él expone pues esa ingenuidad que él tenía, ¿no? De pensar que Dios le iba a pedir un sacrificio humano. Dispone un cordero y dice, mátalo, yo sé que tú tienes fe. Dios no necesitaba probar la fe de Abraham. Era Abraham el que necesitaba pasar por ese trance. Porque después de ese trance, su relación con Dios fue todavía mucho más cercana. Y él siguió estando preparado para recorrer ese camino que Dios necesitaba que recorriera hasta el final de su vida. Pasa una cosa, y es que no solamente Abraham experimentó esta sensación, esta experiencia, sino que Isaac también lo experimentó. Y él vio cómo Dios provee, él vio cómo Dios es bueno, él vio cómo Dios cumple sus promesas, él vio cómo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él recibió un testimonio. Madre mía, qué testimonio. Dios sabía que eso iba a quedar muy dentro del corazón de Abraham, si lo hubiera hecho. Él podría haber dejado que hubiera matado a Abraham. Y después resucitarlo, disponer un cordero y que lo matase. Pero ¿qué hubiera sido de Abraham si él hubiera hecho eso? Yo me imagino, sabiendo que Dios va a resucitar a Noa, pero yo mato a Noa. Yo la pongo encima de unas piedras y le meto el cuchillo. Ese recuerdo estaría ahí. Dios no quiso que Abraham pasase por ese trance. Él dispuso un cordero. Él ha dispuesto ya un cordero para nosotros. Nosotros podríamos haber pasado por el trance de ser culpables de todos nuestros pecados. De estar allí delante del trono y que Dios nos dijera, es que no lo has hecho bien ni un poquito. Tú eres culpable y ahora vas a pagar por tus pecados. Pero estábamos muy, muy, muy cerquita de ser sacrificados, de pagar, de morir, de ser separados de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, dispuso a un cordero perfecto, sin culpa ninguna. Jesús. Porque Él conocía que nosotros no éramos capaces. Y que eso nos iba a apartar de Él para siempre. Dios te ama tanto que se entregó a sí mismo para que eso no ocurriera. Qué bonito.
mi Señor Jesús. Dice el versículo 20, pasamos a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. La bendición era algo muy especial para los judíos. Significaba que todo el privilegio de continuar con la promesa que Dios le había dado a Abraham recaía sobre el que recibía la bendición. Ser un pueblo grande, ser de bendición a todas las naciones, multiplicarse como la arena del desierto, ser los elegidos de Dios. Y quiero poner el punto en una cosa, en el amor que tenían todos ellos por la promesa de Dios. ¿Nosotros amamos las promesas de Dios? Esaú amaba las promesas de Dios. Yo me comparo con mi hermano y yo. Mira, cuando mi hermano llegó de la academia de policía, me enseñó 2 o 3 llaves que había aprendido en la academia. Dice, mira, ven para que te voy a enseñar cómo reducimos nosotros a un delincuente. Me hizo 2 o 3 cosas que me dejó hecho polvo en el suelo. Yo tendría a lo mejor 15 años. Esaú era el fortachón, el del pelo en pecho. Y Jacob era el debilucho de 15 años. ¿Tú piensas de verdad que Esaú, llegando a la tienda de Jacob, y Jacob diciéndole, yo no te voy a dar de comer, que me muero de hambre, véndeme tu primogenitura? ¿Tú piensas de verdad que Esaú no podría haberle hecho 2 o 3 cosas de hermano, de cariño, y comer cerguizo igualmente? Él podría haberlo hecho. Son cosas normales de hermano. Pero es que a Esaú le daba igual su primogenitura. Él no amaba esa promesa que Dios le había hecho a su familia. Y le dio igual. Pero Jacob, él amaba la promesa de Dios. Él se aferró a esa promesa como a un clavo ardiendo. Y te voy a decir una cosa, se equivocó muchas veces. Hizo muchas cosas que si nosotros lo vemos decimos, de buen cristiano no es esto, ¿eh? A mí esta iglesia no me gusta, yo me voy a otra. Que como sean todos como Jacob, vamos apañados. Jacob estuvo molestando a su hermano desde que nació. Jacob era una persona que engañó, que hablaba a las espaldas, que se aprovechó de una persona que no veía, que estaba ciego. Y aún así, Dios lo bendijo. Porque la bendición muchas veces no depende de ti. Depende de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La voluntad que tiene Dios de darte un regalo sí o sí. Y Él va a hacer lo que sea en tu vida y te va a transformar de la manera que sea, pero Él te va a dar ese regalo. Tú solo tienes que amarlo, querer recibirlo, aceptarlo. En este caso decir, yo no soy digno. Yo, si fuera por mí, estaba entre rejas. Pero Dios me quiere dar regalo de su Hijo Jesús. Dios quiere que yo no muera y yo lo acepto. Pero me arrepiento de haber sido como soy. Pero amo esa promesa que Él me hace. Dios va a cumplir sus promesas, contigo o sin ti. Dios va a cumplir que la palabra de Dios permanezca en el corazón de mis hijas, conmigo o sin mí. Porque tiene a sus maestras de escuelita, porque tiene a su abuelo. Pero qué vergüenza sería que yo no fuera colaborador de Él en ese proceso. Qué vergüenza, ¿no? Yo no quiero estar avergonzado delante de su trono. Yo quiero que Él me diga, bien, buen siervo, hiciste lo que tenía que hacer, fiel, pero no te cuelgues medallita, que eso te lo he dado yo para que tú lo hagas, que no es mérito tuyo. Sí, amén, toma la corona para ti, a tus pies. Él usa incluso tus fallos. Isaac se equivocó al bendecir a Jacob. ¿Tú piensas que se equivocó? A la vista del ser humano fue una equivocación, ¿no? Él tenía que bendecir al primogénito, al primero. Pero Dios conocía que el primero no amaba
ni un poquito la promesa de Dios. Si no la amaba, ¿cuánto iba a luchar por ella? ¿Cuán cerquita iba a estar de Dios? Él conocía el corazón de Jacob y dejó que todo eso ocurriera. Jacob, sabéis que engañó a su padre, estaba ciego, a Isaac, se puso unos pelos por aquí, le hizo el guiso que le gustaba a Isaac, que se lo hacía a Esaú, pero Isaac también se había equivocado muchas veces en su vida. Isaac, desde el principio, sabía que Jacob era el elegido de Dios. Desde que nació, Dios le dijo a Sara, pues el segundo es el de la bendición. Esaú habrá nacido primero, pero yo se la voy a dar a Jacob. Pero Isaac vivió toda su vida siendo el papá de Esaú. Esaú era su preferido. Esaú era el que le daba el guiso que le gustaba. Esaú era su hijo fuerte. Esaú era su favorito. Y Jacob en la tienda de la mamá, el niño de mamá. Jacob en segundo plano. Pero pasa una cosa, y es que al final de su vida, Isaac se da cuenta de este engaño. Dice, ¿qué has hecho? Que me has engañado, que tú eres Jacob, que yo quería bendecir a Esaú, pero se acordó que Dios desde el principio, desde que habló con Sara en su nacimiento, Dios tenía preparada esa bendición para Jacob. Y esa fe que él tenía le llevó a dar un pasito atrás y decir, ostras, verdad, me he equivocado toda mi vida. Esaú era mi favorito. Pero Dios tenía preparada la bendición para Jacob. Y yo ya no me echo para atrás. Me he equivocado. Y reconozco que la palabra de Dios está por encima de lo que yo he pensado toda mi vida. A veces hablamos con personas mayores, ¿verdad? Y nos dicen, es que eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Es que yo eso es lo que he pensado toda mi vida. Es que ahora cambiar. Tenemos el ejemplo de Isaac. Isaac en su lecho de muerte. Su favorito en segundo plano. Jacob, el niño de mamá. Pero en ese mismo momento dice que Isaac por fe bendijo a Jacob. Porque creyó la palabra de Dios, porque se acordó de ella, bajó su cabeza y dijo, es verdad, al final es verdad. Jacob es el que tiene que recibir la bendición. Yo no me voy a desdecir, por mucho que proteste Esaú, yo no me voy a desdecir. Su palabra está por encima de lo que yo he pensado toda mi vida. Dios puede utilizar las equivocaciones. ¿Te acuerdas de David? Fíjate tú la tontería más grande que hizo David. Su mejor general, un amigo suyo, él sentadito allí en el trono y su general ganándole batalla, conquistando, recibiendo todo ese pueblo que Dios le había prometido para Israel. Y coge y dice, qué guapa su mujer, ¿no? Pues yo me lo cargo, me quiero casar con ella. Y manda a su mejor guerrero solo a la batalla para que lo maten. Asesino. Fallo gordo, ¿eh? Se casa con esta mujer y tiene un hijo que es de bendición para Israel como ningún otro, Salomón. Él puede utilizar tus meteduras de pata más grandes para ser de bendición. Qué consuelo más bonito, ¿no? Porque yo meto la pata todos los días. Hoy he metido un poquito la pata con la puntualidad. Pero Dios eso lo puede utilizar. No somos perfectos. Si alguien aquí hoy viene buscando personas perfectas, se ha equivocado. Hay que venir buscando un Dios perfecto. Las personas no son perfectas. Pero el plan que tiene Dios para las personas sí es perfecto. Dios puede utilizar tu falta de fe, tu falta de humildad, tus fallos. ¿Te acuerdas de Moisés cuando en vez de hablarle a la roca le pega un palo? Y Dios diciéndole, pero Moisés, ¿no te he dicho que le hable? Pues tú no entras en la tierra prometida. Pero él podría haber dicho, no, como tú no lo has hablado, pues por ahí no va a salir agua. Pero es que él ama a su pueblo.
Él ama su promesa y eres fiel. Y si no hubiera salido agua por ahí, el pueblo no hubiera recibido la tierra prometida, se habrían muerto de sed. Así que a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestras meteduras de pata, a pesar de nuestros pecados, Él va a cumplir su promesa. Contigo o sin ti. Y Él le dio de comer a Israel, Él le dio de beber a Israel, a sus bestias, siguieron para adelante, pero Moisés no entró. A veces la desobediencia tiene consecuencias. No te creas que te estoy dando un mensaje happy flower, no. La desobediencia tiene sus consecuencias. Pero Dios es fiel. Dios da por hecho lo que dice en su palabra. Hecho, cumplido, perfecto. El que no está perfecto ni cumplido soy yo. Por la fe Jacob, y con él terminamos, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe no es solamente confiar en que Dios va a cumplir su palabra a pesar de mis fallos, menos mal. Gloria a Dios por eso. Sino que la fe también es creer que aunque tú no tengas fuerzas, Dios sí es fuerte. La fe es creer que aunque tú sientas que te mueres y que no ves esa promesa, Él la va a cumplir. La fe te da una visión espiritual. Te voy a decir una cosa. Jacob empezó su vida siendo un cobarde. Empezó su vida siendo el niño de mamá, el que murmuraba, el que conspiraba. Pero ahora estamos al final de su vida. ¿Y qué cambio tan precioso hace Dios en la vida de las personas? Dios cogió a esta persona y al final de su vida, sin fuerzas ninguna, dice que él, apoyado en el extremo de su bordón. Bordón es una palabra curiosa porque, claro, los judíos no escriben vocales. Entonces se puede traducir o por cama, lecho, o por bastón. Da igual. El caso es que Jacob no tenía fuerza ni para levantarse. Se estaba muriendo. Y dice la palabra que José entró en su tienda y Jacob se estaba muriendo. Y Jacob mismo tuvo que decir, ¿estos dos quiénes son? Y José, papá, Manasés y Efraín. Ah, vale. Bueno, pues sin fuerza ninguna, resulta que él adoró a Dios por lo que él iba a hacer. Ese es el Jacob del final de su vida. Pero es que resulta también que Jacob coge, cruza sus manos y bendice a Efraín y a Manasés. Pero lo hace al revés. ¿Te acuerdas de eso que dijimos, que a veces Dios no utiliza nuestra lógica? Jacob tuvo la visión suficiente, se la dio Dios, para saber que el mayor iba a recibir una bendición un poco menos que el pequeño. Y cruzó sus manos y los bendijo. Y les dijo, tú vas a tener una bendición aún mayor. Te vas a multiplicar, pero a lo grande. Y tú también vas a ser grande, pero un poquito menos. Y José, papá, que te ha confundido. No, que el mayor es este y el menor, que lo tiene que hacer al revés. No. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo que sabía lo que estaba haciendo? Pues porque Dios le estaba dando la visión necesaria. Él estaba en un momento especial de comunión con Dios. Y luego vinieron sus hijos de uno en uno y vemos en ese pasaje de la palabra que Él le va diciendo a cada uno de ellos algo que le iba a ocurrir a toda su descendencia, ¿verdad? Y viene Judá y le dice, Judá, te bendigo por esto, por lo otro, y tú vas a hacer aquello y esto y lo otro, y te va a pasar esto. Y viene uno detrás de otro y Él les va dando promesas. ¿De dónde salen esas promesas? ¿Se las inventó? Vienen de esa profunda comunión que Él tenía al final de su vida con Dios. La fe
te da la visión necesaria para confiar y ver lo que Dios va a hacer, incluso aunque tú no puedas hacerlo. En ese momento de su vida, Jacob no podía hacer nada porque esas promesas se cumplieran. Pero Dios sí. Dios sí. Entonces quiero dejarte con esto. La fe es saber que aunque tú no lo vayas a ver, tú eres incapaz de cumplir lo que Dios quiere que tu vida sea. Tú eres incapaz, pero Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Si Dios te da un llamado y tú dices, yo para eso no valgo, pero ni 0, perfecto, buena actitud. Pero confía en que Dios sí vale. Si Dios te llama a hacer algo, hazlo y el resto lo pone Él. Si tú te ves sin fuerzas para tener una conversación, para dar testimonio, para hablar de Jesús, para afrontar una relación que está rota y que tú te consideras que no eres capaz de restaurar, para lo que sea en tu vida. Quiero que tengas en cuenta que la fe que Dios te da es tan grande que aunque tú te veas sin fuerza ni para levantarte, Dios lo va a hacer. Y Él te va a dar la visión necesaria para saber hasta dónde va eso, para obedecer y para equivocarte y aún así levantarte y volver a intentarlo. A largo plazo, no solamente aquí ahora. ¿Quién tiene fe en las promesas que Él nos da? La palabra está llena de promesas. Preguntadle a Agustín y él os da una pedazo de lista de promesas. O a mi padre, o a mi hermano, o a quien queráis, o buscarla a ustedes. ¿Quién confía en que nosotros un día vamos a estar sentados con Alfonso, con Emilio y con todos nosotros en una mesa disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo? ¿Quién confía en que le vamos a contar a Remedio la vida que hemos tenido y lo precioso que es ahora donde estamos, en presencia del Señor Jesús? ¿Quién confía en sus promesas? ¿Quién necesita que Dios esté a su lado? Ahora. No me cuente historia de dentro de 1000 años, van a hacer. Ahora. ¿Quién confía en que Dios está ahora mismo a su lado? Pues, si tú no tienes nada de esto, si no confías, si te ha faltado un poquito de visión, si te consideras un pecador, si fallas, si no te has enterado muy bien de lo que ha hecho el Señor en tu vida, no pasa nada. Todos somos humanos. La fe no viene de ti. ¿De quién viene la fe? Un poquito más fuerte. ¿De quién viene la fe? De Dios. Pídesela. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que le podemos pedir lo que Él tiene para nosotros y Él nos lo da. Terminando con esto, un ejemplo. Mis hijas a veces me piden cosas que son inasequibles y por eso no se las doy. Mi María me dice, vamos a visitar a nuestra amiga Eva, un día de hecho. La amiga Eva vive en Washington. Y yo no se lo doy porque no puedo, no doy para eso. Y hay otras cosas que yo sé que no son buenas para ella. Me han marcado todas las páginas del libro del juguetón. Yo sé que para ella no es bueno tener un cuarto lleno de juguetes porque entonces no van a poder ni entrar. Y aparte no es bueno consentirla tanto. Con Dios pasa igual. Pero Dios llega a todo lugar. Él nunca te va a dar, nunca va a dejar de darte algo porque no llegue. Nunca. Todo lo que tú le pidas, Él llega. Así que eso nos lo quitamos. Lo vamos a recibir. Y Él, si te conviene, y si es su voluntad, y tú le pides, Él te lo va a dar. Tenemos la seguridad de que Él nos quiere dar fe. ¿Sí o no? Pues pídesela, que estamos seguros de que Él te va a dar. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.